¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, profesora. Bien, pues, nuevamente de regreso, ¿no? Después de vacaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo te fueron las vacaciones? Pues trabajando, relativamente no tengo vacaciones yo, profesora. He estado trabajando y pues apurado con lo de los trabajos que tengo pendientes. Ok, sí, es comprensible cuando se estudia y se trabaja, digo, se satura uno bastante, ¿no? Pero bueno, eh, pues descansando al menos un poquito respectivamente de lo que son las clases, un par de semanitas. Espero pues haya venido, digamos que esas semanas más relajadas en el sentido pues de las clases o tareas durante estas 2 semanas, ¿no? Pero sí, te comprendo, ¿no? Los proyectos o saber que ya se acerca el final, pues está complicado. Entonces, más aún sabiendo, pues que en efecto, ya estamos al cierre, ¿no? Al cierre de las asignaturas. Y bueno, no sé o desconozco cuántas asignaturas lleven. ¿Cuántas llevan? Por ejemplo, ¿tú cuántas llevas? 5 ¿5? ¿De cuáles y cuáles? es, bueno, es derecho, las dos que nos da usted, ¿no? Derecho y Ok, civil y romano. civil y romano, estructura del Estado, inglés, ¿y cuál es la otra? Derecho, estructura del Estado en inglés, metodología jurídica, teoría económica, Ok, ujú, son las que llevo. muy bien. Bueno, pues sí son las materias base, básicamente dentro de lo que es el estudio del derecho, ¿no? La introducción. Pero, bueno, complementando, obviamente, porque pues ya al ir en segundo son, siguen siendo materias de tronco o muy básicas, pero ya más adelante se vienen las más importantes, por decirlo de alguna manera. Aquí es un previo y precisamente pues, para que vayamos entendiendo, ¿no? La introducción a cada una de las asignaturas. Bueno, ahorita ya estamos revisando la derecho civil. Derecho civil es el pilar de muchas asignaturas y lo puedo afirmar precisamente con la base histórica que estamos viendo ahorita actualmente, o que vamos a terminar de ver actualmente dentro de lo que es el derecho romano, ¿no? Que pues nuestro derecho, repetidas veces lo he mencionado, es un derecho románico, también parte o adopta lo que es parte del derecho grecorromano, ¿no? Porque las compilaciones, precisamente estas últimas que habíamos estado tratando un poquito, eh, obviamente, sobre todo el cuerpo civil del derecho emitido por el emperador Justiniano I, en el cual, bueno, son una serie de recopilaciones. Él da la orden de hacer una serie de recopilaciones. Ya vimos también quiénes son los encargados de realizar qué y qué tareas, ¿no? Dentro de esta importante compilación que no se hizo de un día para otro, ni Roma se hizo de un día para otro, ¿no? Entonces, sabemos también la parte de forma genérica, porque adentrarnos mucho a la historia de Roma, pues yo creo que no terminamos, ¿no? Sobre todo en estas clases que hemos estado viendo, pues el desglose de los temas que considero pues son más importantes dentro de lo que es esta asignatura, ¿no? El entroncamiento o precisamente esta parte en la cual por ejemplo, las leyes más importantes, ¿no? Ley de las 12 tablas, ahí vimos, ¿no? Que en las primeras 5 tablas, pues se habla tanto de derechos públicos, ahí todavía no hay una especialización en materias, por decirlo, de alguna manera, pero ya existen los orígenes de dichas materias. ¿Por qué? Porque se pagan tributos. Obviamente, cuando estoy hablando de tributos, actualmente me refiero a contribuciones, contribuciones en el aspecto fiscal, ¿no? Por supuesto, existe el derecho fiscal, principios del derecho fiscal, ¿no? Evidentemente se dan actos de comercio. Bueno, actos de comercio.
tomándolo en consideración como un acto jurídico, el acto jurídico de forma genérica está regulado por el derecho civil, entonces el derecho civil pues da esas pautas, ¿no? Tanto al derecho mercantil, ya después se vino el derecho civil, pues sabemos, ¿no? Incluso estamos estudiando parte del corpus juris civilis, ¿no? Del cuerpo civil del derecho. Entonces, el derecho civil es el más antiguo que puede existir y que está dando las pautas precisamente para la especialización, porque si queremos adoptar o abarcar, yo creo que temas varios en una sola materia, pues no es posible, porque más adelante pues existen figuras ya más específicas, a su vez, obviamente, pues formas de, de adaptarse, ¿no? A los cambios realizados, tratando de que permanezca la esencia, que es lo que he estado tratando de mencionar o de enlazar en la parte histórica con la parte actual de lo que es el derecho. Entonces, principios de derecho tributario, derecho fiscal, principios de derecho mercantil, ¿no? Actos de comercio de forma genérica que se vinieron dando desde el trueque, ¿no? Desde antecedentes. Bueno, pues estamos observando también esta forma importante. ¿Qué otra situación? Bueno, pues también había actos ilícitos, ¿no? Actos no permitidos y castigados y sancionados. En este caso, pues obviamente los estudiosos, pues en este caso de las leyes, los encargados de aplicar las leyes, intervenciones entre lo que es la forma de gobierno y también, ¿no? Parte importante de lo que es estructura o obviamente pues de un estado propiamente, ¿no? Donde abarca territorio, población, gobierno, y en este caso nos enfocamos un poquito al gobierno, que es principios de derecho administrativo. Entonces, yo creo que aquí ya es importante ir identificando, ¿no? La importancia del derecho romano, la importancia también que a su vez tiene con el derecho civil, que posteriormente pues ya vino a dar, desprender del derecho civil y empezar a dar las especializaciones o las ramas jurídicas que actualmente conocemos, ¿no? Y eso las tradicionales. Yo me estoy refiriendo todavía a las tradicionales, a la anterior escuela de, del derecho. Hoy día podemos encontrar inclusive, yo creo que planeaciones, este, formatos académicos en donde tenemos pues derecho electoral, donde tenemos derecho económico, eh, donde tenemos derecho ambiental. Entonces ya son todavía derecho deportivo, ¿no? Todavía son más específicos, derecho de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese también debería ser importante. Entonces, la manera en la cual se va especializando, actualizándose, nunca termina. Entonces, si pretendemos, inclusive yo creo que uno ya, obviamente, pues en el ámbito o en el aspecto laboral, egresado ya, ¿no? Se supone que con los conocimientos, y digo se supone porque hay muchas cosas todavía en la práctica que son novedosas, son nuevas, vienen reformas, entonces hay que reestructurar, hay que eh, entender nuevamente esas figuras jurídicas tradicionales que aprendimos y verificar la forma en que se aplica, ¿no? Porque no nada más es que, ok, se refiere al estudio de tal figura jurídica, ya sé cómo se maneja, pasan años y años y va a ser la misma situación, cosa que no es obviamente para nada cierto, ¿no? Entonces, por eso la actualización dentro de lo que es el ámbito del derecho es importante. Observar las raíces de las figuras jurídicas del derecho es importante para saber y conocer precisamente el origen de cada uno de los tal vez no de todos, ¿no? Pero de los actos más importantes o las figuras e instituciones del derecho más importantes. Por eso me refiero a lo tradicional, que todavía dentro de nuestro plan de estudios entra a esta parte tradicional, ¿no? Que son las materias, yo creo que principales dentro de lo que es la carrera de Derecho, porque bueno, también hay especializaciones como Derecho Internacional, etcétera. Entonces, un mundo, ¿no? El observar temas aduanales, tema de derecho internacional, derecho de extranjeros, precisamente, aplicación del derecho mexicano en otros estados, ¿no? En otros entes del derecho internacional público,
y también, ¿no? Cómo se involucra el derecho internacional privado en este aspecto, tratados internacionales, sujetos del derecho internacional, etcétera, pero ya aplicados en la vida real, ¿no? Entonces, yo creo que es muchísimo ya más especializado hoy día, pero derecho informático yo creo que aparte sería bastante bueno, bastante novedoso, porque la actualidad nos demanda, ojo, nos demanda el adaptarnos a una nueva realidad. Tema pandemia, vino teletrabajo, ya hay una reforma laboral en teletrabajo, entonces esta parte, aparte también vemos, ¿no? El derecho del trabajo, ahorita mencionando esta parte, Roma también es importante, ¿no? No me gustaría compararlo de esta manera, pero yo creo que sí tiene que ver, ¿no? En este caso es la esclavitud para dentro de los amos, los sirvientes. Ahora podemos entenderlo, las clases sociales siempre han existido, patrones, trabajadores, clase alta, clase baja, ¿no? Entonces yo creo que rasgos importantes sí rescatamos dentro de lo que es esta asignatura de forma genérica. Espero ya a estas alturas se haya pues aclarado este panorama, ¿no? Y que nunca se deja aprender y que realmente pues no vamos ni pudimos abarcar todos los temas, tal vez muchos son interesantes, pero traté de vertir pues, los que considero yo más importantes dentro de la asignatura de Derecho Romano. ¿Para qué? Para que dé una pequeña introducción a lo que viene, a lo que se viene, ¿no? Más adelante no hay prisa, ¿por qué? Porque pues ustedes van a tener derecho civil 2, 3, 4, me parece, hasta el 4. Entonces, vean la amplitud del derecho civil y verlo todo dentro de lo que es el derecho romano es casi imposible en 11 clases. Entonces, pues básicamente en esta sesión clase, pues pretendo resolver dudas, eh, pues observar aportaciones también, si es que las hay, dentro de lo que fue una pues retroalimentación de 11 clases, ¿no? Retroalimentar precisamente estas 11 clases, fortalecer esos conocimientos. ¿Por qué? Porque estoy a punto, en esta semana cierro, obviamente pues evaluación. Ya tengo que tener calificado esta semana. Sé que por ahí tengo trabajos ya pendientes por calificar. Había o hay todavía pendiente un, obviamente pues tenía el conocimiento, pero pues se me pasaba de que el proyecto de derecho romano no estaba aperturada la liga, lo acabo de aperturar, pero obviamente pues el tiempo para realizar el proyecto pues sucumbió prácticamente para poderlo realizar. Todavía tenemos pues unos días en lo que yo dejo pues la batuta a las asesoras, ¿no? Que se viene la próxima semana, la semana de recuperación. Entonces, esta semana, hasta esta semana, todo conmigo todavía, ¿no? Evaluación, participación, etcétera. De hecho, hoy era la sesión clase o sesión final, en la cual pues podemos rescatar participación. Pero bueno, sin mayor presión, porque también comprendo temas por los cuales no nos podemos presentar y por qué se graban las sesiones clase. Entonces, eh, pues procedo a dar una pequeña retroalimentación dentro de lo que fueron nuestras prácticamente 11 sesiones clase, me parece, con esta, no sé si 10, 11 o 12. Ya no, perdí un poquito la cuenta, ¿no? También vengo regresando de 2 semanas de vacaciones, de no dar clases, pero recordando perfectamente también los temas que observamos, que pudimos ver en las sesiones pasadas y que espero pues queden claro, ¿no? Asimismo, como un poquito dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Dentro de lo que las figuras que su proyecto debe de contemplar. Por ahí tengo ya un proyecto pendiente que me mandaron, no lo he revisado, pero estoy por revisarlo. También no había tenido pues el espacio también. Digo, por fortuna estamos trabajando, y no hay que quejarnos, sino obviamente agradecer el trabajo, pero pues sí poner la debida atención también a sus tareas y a sus proyectos. Entonces, por eso es también un poquito la tardanza, ¿no? Porque me gusta revisarlos pues con calma para que ustedes también tengan una buena retroalimentación proactiva que les sirva para no ir cometiendo a lo mejor un círculo vicioso de errores en los cuales pues no nos dicen nada, el trabajo está bien,
seguimos con los mismos vicios, ¿no? Entonces, avanzando de esta manera, yo creo que eso tampoco no es una, pues, buena herramienta, porque nos quedamos con ideas erróneas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues saqué una pequeña, breve eh, análisis o conclusión de cada una de las sesiones clase. De la primera, pues obviamente viene siendo la presentación en la cual no hay quizá temas de fondo, sino de forma que rescatar, ¿no? En los cuales pues vinieron nuestras presentaciones, al ser nueva yo, inclusive en la institución Haller Online, eh, incorporándome, pues me presenté, los conocí un poquito a ti, Javier, y a otros, me parece que dos compañeros más, este, en los cuales pues ya también pude observar el interés de estudiar derecho, lo cual para mí eso es muy importante y es lo que se me queda y se me va a quedar dentro de lo que es el recorrido de las asignaturas. Yo creo que el móvil por el cual estamos estudiando una carrera es muy importante para saber qué tanto podemos eh, aprovechar esta situación, ¿no? Dentro de lo posible, dentro de la medida de las posibilidades. Entonces, bueno, eso se dedicó a la primera sesión clase, también la forma en la cual se manejaba o se vino manejando la asignatura, la cual bueno, ustedes ya conocieron en el desarrollo de la misma, pero que se virtió en la primera sesión clase eh, me parece febrero, no iniciamos con febrero del 2022. Entonces, me parece la primera semana, el primer miércoles de febrero, ¿no? La segunda sesión clase, bueno, pues ahora sí, ya entrando en materia, dentro de lo que es derecho romano, pues vinimos a observar las formas de gobierno dentro de lo que fue Roma, ¿no? La Gran Roma. Acabo de mencionar hace unos instantes, Roma no se hizo en un día, ¿no? Ni en tres. Entonces, se tardó años en formar esa gran, en un principio, ¿no? Forma de gobierno, monarquía, digamos quizá pequeña monarquía, posteriormente pues el derrocamiento del propio gobierno, de las formas de gobierno, cambiando a una forma más republicana, en donde obviamente pues ya hay más participación de lo que es los representantes de la sociedad, de la población romana, el Senado consulto, ¿no? También vimos un poquito respecto a las magistraturas, a las figuras de poder dentro de lo que es derecho romano, pero más importante aún el enfoque que se le da dentro de lo que es precisamente la monarquía, en donde hay una figura de un rey, lo más importante, ¿no? Casi no se toma en cuenta a lo que es precisamente el apartado de los jurisconsultos, consejeros, representantes poblacionales, la ciudadanía entonces se sometieron precisamente a la figura de un rey, ¿no? Posteriormente, bueno, pues muy arbitrario puede ser el poder, obviamente pues puesto en una sola persona, por eso actualmente, y esto un pequeño paréntesis, nuestras leyes, sobre todo nuestra ley mexicana, existe sí un supremo poder de la federación, eh, pero para su ejercicio y para no estar, y aún así yo creo que se violan ciertos fundamentos, ciertos preceptos en la vida real, ciertos actos, para su debido ejercicio se divide en tres, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. No se le otorga todo el poder al presidente de la República, ¿no? Se le otorga todo el poder al Congreso de la Unión, dividido en su Cámara de Diputados y en su Cámara de Senadores, ¿no? Cámara de Senadores, sabemos el origen de esta parte, ¿no? Está eh, desde Roma, ¿no? El Senado consulto, la similitud de las figuras. Actualmente, bueno, pues claro que tienen cambios, cómo se dan, cómo se representan, pues más adelante ustedes van a observar en su momento oportuno, la forma legislativa, cómo se conforma, cómo se compone y cómo procesan ese aspecto legislativo, ¿sale? Entonces, y obviamente tampoco no se carga todo el poder al Poder Judicial, ¿no? Porque pues aquí es donde ahora sí la aplicación y el estudio a fondo de las leyes, ¿no? Me parece que los tres dan para ser grupo de élite, pero lamentablemente yo creo que la vida real no es así. Sigo hablando de la actualidad, en los cuales, pues evidentemente para la aplicación del derecho se
requieren conocimientos más explícitos, ¿no? Entonces los jueces no pueden, eh, obviamente, pues no ser peritos en derecho y sobre todo especializados en debidas áreas, ¿no? Familiar, civil, mercantil, eh, fiscal, administrativo, penal, laboral, etcétera, ¿no? Entonces se busca una especialización, se busca una instrucción a personas con, obviamente, pues capacidad demostrada para la aplicación de los mismos, ¿no? Evidentemente sí sé que existe la corrupción, pero es evidente que el sistema judicial, el propio sistema demanda, obviamente, pues todo creo que tiene un sistema de pesos y contrapesos. También es una lectura interesante, una teoría que, pues bueno, no es tema ahorita, pero para que exista una armonía jurídica, inclusive, pues debe existir un sistema de pesos y contrapesos. No se le puede poner todo el peso al apartado de que, bueno, la ley dice esto y se va a aplicar y yo juez, yo magistrado, yo ministro de la corte, lo interpreto, lo aplico y que se haga así y es eh, así es como se tiene que aplicar y obviamente ejecútese, ¿no? Eh, Porque también hay arbitrariedades dentro del propio sistema judicial, ¿no? Respecto a, pues, interpretaciones, puede ser interpretaciones de la ley, desconocimiento incluso de la misma ley, pero aquí tenemos el contrapeso, que es precisamente la parte del, yo creo que, no me gusta llamarlo litigio, pero regularmente se le conoce como litigio, sino como de postular, ¿no? Ese ahí es donde, y me encuadro un poquito ahí en ese sentido, donde entramos, esa parte de los abogados, ¿no? Al representar, al defender derechos, obviamente sí también intereses, ¿no? Si yo voy por la parte actora, pues defiendo con los elementos posibles a la interpretación favorable a mi representado, a mi cliente, que le favorezca todo, ¿no? Dentro de lo que es su proceso, su procedimiento. Si voy por la parte demandada, aquí dejamos quizá un poquito de lado, ¿no? ¿Cuál es quien me gusta representar más o siempre se vienen situaciones diversas? Pero el punto es interpretar la ley a favor, obviamente, pues de los derechos de nuestro representado, ¿no? Si yo voy por el demandado, bueno, pues entonces tratar eh, de defenderlo con los elementos también que ellos nos proporcionan y los elementos legales existentes y a veces inclusive combatir actos de autoridad. A eso a lo que me refiero también con que no todo el poder se debe canalizar ni se canaliza y por fortuna tenemos, digo por fortuna, pero también es todo un sistema, un complejo sistema. Tenemos los elementos, las herramientas necesarias para combatir. ¿A qué me refiero con este tipo de elementos? Tenemos recursos para combatir actos de autoridad, ¿no? Si bien es cierto que la, el gobierno tiene una vestimenta o está investido de autoridad, entonces lo que implica pues una jerarquía, un respeto, subordinación, etcétera, pero no, también es cierto pues que no, hay actos, ¿no? Que no son posibles, no son legales del todo. Entonces, pues existen recursos, me refiero a recursos. Materia civil, los recursos, queja, revocación y apelación. Em, en su momento ya van a ver, ¿no? Cuando lleven procesal civil, cuál es la diferencia de cada una de ellas, pero existe un recurso por excelencia. Muchos, eso también está sujeto a interpretaciones, muchos doctrinarios, muchos profesores, muchos estudiosos del derecho no consideran al juicio de amparo como un recurso. Sin embargo, bueno, en el apartado internacional sí se considera como un recurso. Entonces, recurso o no recurso es un medio, obviamente, pues que tenemos de protección, un medio de protección constitucional para pues actos precisamente violatorios de derechos y garantías humanas, ¿no? Fundamentales. Entonces, por eso digo, ¿no? Las decisiones judiciales, las decisiones, y no solamente de los jueces, sino de cualquier tipo de autoridad, se pueden llegar a combatir y es lo bonito y lo interesante. Todo eso para poder ejercer, para poder estar ahí dentro de la práctica de lo que acabo de mencionar, pues detrás de todo eso se necesita pues bastante estudio, ¿sale? Porque se puede estar ahí, pero hay errores que no tienen remedio, ¿no? Y que lamentablemente cesan muchas veces
los derechos de las personas, ¿no? Como tal, pues no sé muy bien el proceso penal, pero me voy a aventar a defender a mi cliente, ¿no? Que está confiando en mí. Entonces, yo al momento de realizar su defensa, no lo hago de una forma adecuada, puedo estarlo perjudicando. Hay cosas que se pueden retrotraer, resolver, pero hay otras que no. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Entonces, conocer la situación de fondo es muy importante y conocerla un poquito de raíz, pues nos va formando o nos va abriendo la apertura a saber qué tan importante es esa materia y pues principal consejo casi al final de, de la asignatura, porque todavía nos resta una parte importante, pues es especialícense. Me gusta el derecho laboral, métale al derecho laboral. No hay que esperarnos hasta terminar toda la carrera para meterle al derecho laboral, si es lo que me interesa. Me gusta el derecho fiscal, empiecen a estudiar por su cuenta derecho fiscal. Me gusta el derecho penal, estudien derecho penal. Más adelante van a tener la oportunidad, sí, en su momento oportuno, y no es la única forma. Ojo, ser autodidacta implica mucho. Hay mucho material en internet, por fortuna. A veces uno bueno, a veces uno malo, pero el guía pues nos va a ayudar a discernir quién es el guía. Pues en este caso, ustedes que tienen la fortuna de estar tomando inclusive clases en línea o no en línea, pero pues tenemos la oportunidad de tener un guía, ¿no? En el cual nos puede orientar ya en la práctica, qué sí tomar, qué no tomar, cómo empezar a interpretar la ley, que eso es muy importante. Entonces hay bastante buen material en internet gratuito y también cursos, diplomados, talleres para obviamente estudiantes de derecho, abogados y fíjense, ¿no? Eso que ya uno sea abogado no significa que ya lo sabe todo, sino que obviamente todos estamos en un proceso de constante aprendizaje. Entonces, este, pues básicamente, pues es el consejo que les puedo, eh, pues brindar, ¿no? La especialización dentro de lo que nos interesa y nos llama la atención. Si me gusta el derecho civil, pues entonces debo empezar ya por mi cuenta también a investigar sobre el derecho civil y utilizar, pues obviamente a los guías como eso, ¿no? Para una orientación, para que obviamente pues en su momento oportuno yo pueda utilizar esa información, me pueda especializar todavía con un posgrado y ya tener pues información basta, porque cada una de las materias es por eso está dividida, ¿no? En ramas. Entonces tiene muchísima información. Aquí en la carrera de Derecho vemos un poquito de todo, pero de verdad muy poquito. Lo básico, ¿no? Para poder entender conceptos para que haya afuera. Y eso a veces, de forma procesal, te quedas con cara de qué me está diciendo, ¿no? Cuando te hablan de exhortos, cuando te hablan. Eso casi no se habla en sesiones clase. Eh, en la teoría, porque te hablan de teoría, te hablan de que es un contrato, cuál es el fondo de un contrato, cuál es un acto jurídico, la manifestación de la voluntad. Sí, eso lo puedo comprender, pero ya me apersono en un juzgado, simplemente no sé ni siquiera pedir un expediente. Y bueno, esta parte sí, obviamente es un poco compleja, ¿no? Tratarla de combinar con el aspecto académico, pero aquí lo importante es pues tener los conocimientos pues de fondo, ¿no? Tal vez la forma ya con un poquito de guía, con un poquito, hay quienes se apiadan, inclusive si te ven turista, te preguntan, te dicen, te orientan, y hay quienes pues les vale, ¿no? O te hacen la novatada. Entonces todo pasa, ¿no? Pero nada que no se pueda superar ya teniendo conocimiento previo, ¿no? Creo que el más importante, el más fuerte, el más vital, tiene que ser el conocimiento de fondo, que es conocer de la rama, de la materia, pues para que no te vengan a decir, que no te vengan a contar y obviamente pues no permitir actos de autoridad o que se quieran pasar de listo también otro tipo de personas como son los contrarios, ¿no? Que de repente eh, suelen utilizar estrategias pues poco ortodoxas, ¿no? Por decirlo de una forma elegante, para poder defender intereses, ¿no? Esa es una realidad. Y bueno, ya un poquito más centrados en materia, las formas de gobierno dentro de la monarquía, república, imperio fue la parte de la segunda sesión clase de Derecho Romano.
en el cual, bueno, ya vimos la especiación como tal y sobre todo haciendo mucho énfasis en lo que es el imperio, ¿no? En sus formas, el imperio absolutista y cuando se dividió el imperio, obviamente, pues en el oriental y en el occidental, cuando llegó precisamente el gran Salvador Justiniano, el Justiniano I, ¿no? En el cual fue eh, pues aplaudido, fue reconocido por, no solo por recuperar territorio que ya se había perdido dentro de lo que es obviamente pues esta división de los imperios, una gran parte del territorio, ¿por qué? Pues porque hubieron muchos emperadores también que pues lograron conquistar pues bélicamente bastante territorio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la mejor y mayor aportación de Justiniano I o el primero fue pues la gran compilación del cuerpo civil romano o el Corpus Juris Civilis, ¿no? Obviamente pues esto compila lo que vienen siendo las 12 tablas, lo que viene siendo pues obviamente eh, un derecho ya más complementario, un derecho que obviamente pues también derivado de lo que es la costumbre de los usos, por eso la fuente generadora fue una fuente formal generadora del derecho, pues es la costumbre, ¿no? Pues también observados, ¿no? De demás derechos, cómo se aplicaban sobre todo en civilizaciones antiguas, como fue Grecia, también, ¿no? Que inclusive pues la mitología greca y la mitología romana tienen una similitud, un grado de similitud que se compaginan, entonces podemos observar pues muchísima similitud en ambas culturas, refiriéndome a esto, un sistema no solamente jurídico, sino un sistema social, un sistema de comportamiento. Al final del día somos seres humanos y pues actuamos de una forma similar, solamente bueno, aquí vamos a darle este énfasis, ¿no? Pero esto fue lo que básicamente se virtió en la segunda sesión clase. En la tercera, bueno, ahí fue donde repuse eh, una clase, ¿no? Que no la pude dar virtualmente el día y hora que me correspondía por ciertos pues problemas o situaciones que se me llegó a presentar, que por fortuna se resolvió, pero más adelante pues les coloqué un video y eso aislado también para que no fuera seriado, pero de los emperadores romanos más importantes, ¿no? Sus aportaciones, obviamente pues también, ¿no? Resaltando cierta parte de las desventuras, la parte negativa de esos emperadores y obviamente pues también la parte positiva, sus logros, sus conquistas y qué fue lo que les dio ese renombre o cómo fueron, por qué fueron los principales, ¿no? De ahí nos pasamos a la cuarta sesión clase, esto ya para el 23 de febrero, en donde vimos, creo que temas ya fundamentales como lo es el atributo de la personalidad. Hoy día lo conocemos, anteriormente en Roma no se conoce como capacidad jurídica, hoy día lo conocemos como capacidad jurídica. Sin embargo, los atributos de la personalidad, pues lo podemos observar o lo podemos llegar y asimilar como capacidad, obviamente, pues la capacidad legal y los atributos de la personalidad, compaginarlos o saber, ¿no? Obviamente, pues al menos de dónde desprende. Hoy día, por supuesto que sí son diferentes, ¿no? Tenemos 6 aspectos y eso me parece ya también lo agotamos en la siguiente materia que tenemos o la otra materia que tenemos, que también concluimos mañana, que son pues los 6 aspectos de los atributos de la personalidad o la capacidad jurídica, ¿no? Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. En Roma no se observaba esta parte, pero sí los atributos de la personalidad. Primero, pues ser considerado, número uno, como persona o reconocido como persona, lo que hoy día, pues gracias a, obviamente, pues aspectos internacionales de derechos humanos tratados, pues es un derecho humano universal, ¿no? Esa es la parte importante de los derechos humanos internacionales, la universalidad de los derechos aplicados a toda persona, a todo ser humano, por el solo hecho de ser humano. Entonces, ya naces con ciertas prerrogativas internacionales que si bien es cierto en tu país, quizá no se te pueden, o en el lugar donde habitas, donde te tocó vivir, no se te reconocen ciertos derechos, bueno, puede ser acogido inclusive por los medios de protección internacionales,
eh, con figuras como los refugiados, ¿no? Y sobre todo tema actual visto, ¿no? Desde la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces muchos tratan desesperadamente de salir del país. ¿Para qué? Pues para conseguir refugio o asilo político, ¿no? Entonces este tipo de figuras yo creo que son muy importantes porque da esa universalidad. Si bien es cierto también que existe la soberanía de cada uno de los países, que quiere decir autodeterminación plena. Ok, yo México, yo sé cuáles son mis normas, yo sé cómo me regulo. Entonces, otros países, inclusive organizaciones internacionales, no se permite se inmiscuyan, obviamente pues en determinaciones que solo le corresponden al país y obviamente pues a su población decidir su forma de gobierno y la aplicación de las leyes, ¿no? Pero con la globalización yo creo que todo se tiene que compaginar, todo está comunicado, entonces México también ha firmado tratados internacionales, lo que quiere decir que pues nos adaptamos también obviamente pues a un aspecto ya más universal, ¿no? De alguna manera, que es muy interesante, ¿no? Pero conocer obviamente pues todo el trasfondo es todo un tema, ¿no? Entonces, esa fue básicamente, bueno, derecho de las personas, ¿no? El ser reconocido pues primero como persona, anteriormente en Roma. Si no eras una persona, pues entonces eres un esclavo, el esclavo no era considerado como persona, el esclavo no tenía derechos. Al principio, después se fueron humanizando un poquito más, inclusive pues ciertos emperadores, ¿no? A tratar pues ya pues de una mejor forma a los esclavos, aunque todavía no tenían esa calidad o esa condición de liber, libertos, porque bueno, también arrastras la condición que llegaste a tener como esclavo, ¿no? En el cual se podía inclusive revertir y volver a caer en la esclavitud. Pero en relación a los atributos de la personalidad, como obviamente pues el estado civil, la forma en la cual te puedes contraer matrimonio, la figura del matrimonio, ¿no? Tan importante también que nació, como el sometimiento, obviamente, pues del pater families, bueno, más bien toda la familia al pater families, que es el caput de lo que es una familia, ¿no? El representante de una familia, la figura más importante, la que tiene más valor, la que tiene voz, voto, dentro de lo que es la esposa, hijas, hijos, inclusive hijos, ¿no? Aunque los varones gozan o en ese tiempo, pues gozaban de derechos, pues privilegiados, ¿no? En el cual evidentemente, pues al faltar el caput, pues el hijo mayor o el primogénito, pero varón, por supuesto, si es una mujer, pues no se toma como primogénito, pero si es varón, pues pasa a ser el cabeza de familia, inclusive eh, asumiendo un rol de poder jerárquico sobre la madre, ¿no? Lo que hoy día pues ya son temas en los cuales pues quizá hemos superado, pero ¿de dónde vienen tantos tabús? ¿De dónde viene tanta eh, forma arraigada? Pues de la cultura, de la historia, de tradiciones. Pues son tradiciones porque se pasan de generación en generación. Obviamente, pues las generaciones, eh, pues vamos cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo, entonces vamos adoptando nuevas formas, nuevas ideas, nuevos descubrimientos, nuevas formas inclusive del pensamiento. Entonces, quizá abrimos un poquito más el panorama, pero de repente socialmente cuesta, ¿no? Todo el trabajo, eh, yo creo que adoptar, sobre todo respetar, ¿no? Lo cual, bueno, pues ya tolerar, ¿no? Ciertas cosas que antes no se toleraban. ¿Por qué? Pues porque el deber ser no lo permite, no lo políticamente correcto no lo permite. Hoy día se cuestiona, yo creo que siempre se cuestionó, pero hoy día hay más libertad de poderlo expresar, de poder cuestionar, obviamente, pues varias formas, varias figuras, varios temas, inclusive sociales, pero de forma jurídica, bueno, pues es también, pues hay herramientas, ¿no? De todo. Entonces, el conocimiento es el poder y básicamente esta es la forma, ¿no? El atributos de la personalidad, ya hablé del estado civil, obviamente, pues de la parte en la cual la condición o el estado de libertad de las personas, esto sí única y exclusivamente lo podemos atribuir a derecho romano, pero fue parte de lo que fue el derecho civil. Hoy día no te puedo hablar de libertad
como una condición que se pierde, porque nadie pierde su libertad, a menos obviamente pues que sea una sanción, y eso compurgas una pena, eh, obviamente pues con los principios de presunción de inocencia y con los principios rectores del proceso penal que se lleven, por lo menos aquí en México, pero es sancionado solamente en esta parte, ¿no? Y no dejas de ser persona. Entonces, en Roma la diferencia es que sí dejabas de ser persona, entonces te podían incluso hasta quitar la vida y no pasaba absolutamente nada por ser tratados como una cosa, ¿no? Como una res. Y de ahí viene obviamente pues también el derecho, obviamente el derecho civil para ciudadanos romanos, cuáles son los privilegios de los ciudadanos romanos, el derecho del jus gentium para derecho de los extranjeros, ¿no? Que también las conquistas extranjeras pues vienen aquí a Roma y pues aquellos extranjeros que son nuevos en Roma, que no son ciudadanos romanos, sino fueron parte de lo que fue la conquista, bueno, pues pasan a otro estatus, ¿no? Inclusive pues perdiendo su libertad, inclusive pues al servicio del Estado, etcétera, porque bueno, pues se ve pues ese poder, ¿no? Sumergido en ellos. Entonces, también vimos inclusive un poquito de la ley de las 12 tablas, ¿no? Y las formas de perder la libertad, perdón, pues inclusive pues, no estar en el censo, quienes se encargaban del censo, los pretores, quiénes eran los cuestores, los magistrados, las magistraturas, obviamente pues el Senado consulto y hasta la figura pues del emperador, ¿no? La forma política también, la forma de organización, la vimos un poquito, ¿no? La sexta clase, pues observamos lo que son la forma de extinguir, obviamente, pues la esclavitud. Ya previamente, pues sabemos cómo se pierde la libertad, ok. Las formas de no estar en el censo, obviamente por parte de la conquista, desde nacimiento, siguiendo la condición de la madre, entre otras figuras, ¿no? Pero ahora, ¿cómo recupero o recobro esa libertad? Bueno, también es un tema interesante, ¿no? En el cual, pues principalmente era muy difícil, ¿no? Las más importantes, pues eran, si es por testamento, pero obviamente, pues tengo que servir toda una vida, pues para ganarme la gratitud del amo y que al final en su testamento me regale la libertad. Y eso, continuar con el estado de liberto, ¿no? Sí ser reconocido como persona, pero no tener la ciudadanía romana, que vemos esa serie de derechos y privilegios que vengo comentando, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo la ciudadanía romana, pues no todo ciudadano romano es privilegiado, ¿no? Vienen los patricios, están los plebeyos, entonces nuevamente referimos clases sociales. Entonces, dentro de lo que es una escala de derechos, de privilegios, pues es complejo, ¿no? El escalafón y poder llegar pues vivo, ¿no? Tal vez en ese sentido. Bueno, eso fue lo relativo dentro de lo que es la sexta clase, la séptima clase, y ya a mediados de marzo, la adquisición de la ciudadanía, ¿no? Las formas también las cuales adquiero la ciudadanía, pero repito, no son procesos que se dieron ni de la noche a la mañana, y obviamente pues que llevaron una serie de circunstancias, de actuaciones que ya vimos de forma específica, no repito porque no nos va a dar el tiempo, simplemente pues refrescando un poquito todo lo que observamos en la asignatura, lo que todavía está por pendiente de tocar el tema. Ahorita toco el tema del proyecto de evaluación, un poquito ya más a fondo, para pues observar evidentemente la importancia, ¿no? Del estudio del nacimiento de esas figuras jurídicas a la actual forma de hoy y la elaboración de su proyecto importante, que no todos, repito, los temas que vienen dentro, inclusive dentro de su proyecto, los vimos aquí por falta inclusive pues de tiempo, ¿no? Que podemos estar observando. Y bueno, repito, séptima clase, adquisición de la ciudadanía, obviamente pues de derechos de los ciudadanos, qué tipo de derechos de los ciudadanos tienen, gozan, que el derecho de gentes o el derecho extranjero no goza, mucho menos quienes son esclavos, ¿no? Pues obviamente el ius suffragii, ¿qué es el ius suffragii? Bueno, derecho de voto, ¿no? También, entonces, aspectos electorales pues tienen raíces dentro de lo que fue el derecho romano. Entonces, vamos a tratar de extraer eso, ¿no? O rescatar lo más importante de eso, ¿no? ¿De qué me sirve a mí conocer? Obviamente, pues la parte histórica
que se dio en ciertas figuras, en ciertos, inclusive ni siquiera figuras, ciertos movimientos sociales, formas de gobierno, porque todo está regulado por la ley. Entonces, es importante conocer, y creo que no nada más un licenciado en Derecho, sino pues yo creo que una forma inclusive de educación, ¿no? Que se puede abrir en las escuelas de por lo menos conocer tus derechos básicos, ¿no? No solamente enfocarte a derechos del niño, etcétera, porque el niño no se queda niño, número uno, el niño crece, niño, niña, eh, niña, no me gusta mucho utilizar el lenguaje inclusivo, que todavía está reconocido, pero respeto, de verdad respeto muchísimo eso, eh, esa parte, ¿no? Esas formas, esas ideologías, y obviamente también apoyo ciertos aspectos que yo creo que es parte de lo que es la nueva forma de desarrollo de la sociedad, ¿no? Que nos da trabajo muchísimo, nos da para estudiar, para analizar comportamientos sociales que luego son regulados, ¿no? Eso es lo importante, lo interesante, el conocer y saber el origen de ellos y sobre todo ser parte de ese origen pues es importante, ¿no? Es eh, inclusive sentirnos parte del mismo, ¿no? Pero bueno, el derecho, el jus militi obviamente pertenece a las fuerzas, obviamente pues romanas en su momento de conquista. Sí, a lo mejor muchos perdieron la vida, pero pues también, ¿no? El ganar una conquista, sobre todo ejerciendo el poder en su momento, pues daba ese reconocimiento, ¿no? Sobre todo los líderes, ¿no? Que movían las tropas, los que se llevaban la gloria básicamente, quienes perdían la vida, bueno, pues ya un sacrificio, pero se ganó territorio, se ganó esclavos, se ganó recursos, se ganó recursos, estoy hablando de recursos naturales, recursos, obviamente, pues todo lo que tiene que ver con una conquista, ¿no? O se pierde también, ¿no? Tanto se gana como se pierde, pero bueno, el derecho a testar, el estatus civil, entre otras figuras, ¿no? Importantes. El estatus de familia, el famoso alien iuris, que no nos suene como si fuera un extraterrestre, sino que obviamente pues es la parte importante, la jerarquía que vengo hablando, ¿no? El caput, el cabeza de familia y obviamente pues los varones que le siguen tienen ciertos derechos inclusive sobre las hermanas mujeres, este, desaparece, muere, fallece el caput y sigue o trasciende, digamos, a esta figura, al el hijo varón mayor, ¿no? Si es que existe, si no, obviamente, pues se adoptan también la parte de los hermanos. Por eso los lazos consanguíneos, ¿no? Por eso también en civil veíamos parentesco. Entonces, la importancia también de quién toma esa parte, pues siempre tenía que ser la figura de un varón, ¿no? Si no, el esposo de una de las hijas, y obviamente, pues toma, ¿no? Esa parte, ese papel importante, ese rol que solamente los varones, cabeza de familia, podían tener. Entonces, pues es una serie de circunstancias, ¿no? También la pérdida de la personalidad, cómo se pierde el estado civil, cómo se obvio, ahí me refiero ya a los últimos temas, como es el caput eh, diminuti, ¿no? Que se clasifica en máximo, medio y mínimo. No pierdo, obviamente, mi personalidad máxima cuando pierdo la condición, la libertad y obviamente, pues con ello la condición de ser persona. No, hoy día, pues no puedes, pierdes la libertad, pero sigues siendo persona, repito. Anteriormente, pues sí, pierdes la libertad, pierdes todo. ¿No? Pierdes la condición simplemente, pues, tu estado civil, eh, sencillamente, pues, sigues siendo una persona libre, por supuesto, pero ya no eres un ciudadano romano, pierdes la ciudadanía, ¿no? Entonces, una pérdida también importante y la mínima, pues, pierdes la condición de familia que tienes, ¿no? Entonces, las formas de disminución de la capacidad del caput, ¿no? En su momento dado, de la capacidad, en ese sentido, de la máxima, media y mínima, ¿no? Ahí, obviamente, pues, la siguiente sesión clase, pues, me aboqué a explicar el proyecto, que es justo el énfasis o el paréntesis que quiero dar en ese momento, en donde, obviamente, pues, las especificaciones del mismo
ya de forma genérica, pues es el parentesco. Vimos parentesco sí, vimos familia sí, vimos matrimonio sí, vimos concubinato. El concubinato casi no fue muy regulado, muy conocido. Sí fue dado en Roma, por supuesto, pero hay aspectos importantes en donde pues, la figura del matrimonio prevalece. Y hoy día creo que sigue prevaleciendo, pero el concubinato pues tiene sus orígenes, ¿no? La tutela, la curatela, me parece esos no terminamos de verlos tal cual como surgieron, como se dieron en Roma, pero bueno, derecho civil tiene la bondad de que retoma esta parte, ¿no? Inclusive pues un poquito de antecedentes no cae mal, pero el conocer la figura pues es lo importante, ¿no? Que se refiere a un tutor, a que se refiere a un curador, obviamente pues básicamente cuando es la ausencia de la patria potestad. ¿Quiénes ejercen la patria potestad? Los padres, ¿no? Padres consanguíneos, parentesco consanguíneo, en primer grado, línea recta, ¿no? Alimentos, ¿no? También este derecho de, bueno, anteriormente pues es complejo, ¿no? Porque se vienen de costumbres importantes, ¿no? En donde el cabeza de familia es el proveedor de la familia, ¿no? El que trae recursos. Entonces, pues, obviamente, pues, casi no hay situaciones de esa índole, ¿no? En el cual, por decirlo de alguna manera, esa responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues por ciertas circunstancias, salvo faltar al pater familias, bueno, pues viene más obligaciones, ¿no? Eso también más adelante en derecho civil toma obligaciones, ¿no? Derechos reales, derechos, la res, obviamente, pues, como cosa, los derechos, el ius, obviamente, derecho real, derecho sobre las cosas, el derecho sobre la res, ¿no? Sobre lo que es sobre objetos inanimados, propiedad, la forma de adquisición, eh, lo que es obviamente pues la posesión, lo que es el dominio, lo que es la propiedad, son cuestiones diferentes. Que bueno, no nos preocupemos de no agotarlo aquí. El derecho civil es amplio, tienen ustedes 4 materias por cursar derecho civil, entonces derechos reales, derechos personales, no hay que agobiarse previamente. El surgimiento de derechos personales son los derechos que tengo para con una persona, sin que medien objetos, ¿no? Que es, en obligaciones se le llama obligación de hacer, ¿no? Y para con quién. Por eso es importante reconocer el grado de parentesco que se tiene para observar derechos y obligaciones para con ese tipo de personas, ¿no? Patrimonio, lo que les digo, ¿no? Una especie, no una especie, entra dentro de la clasificación de los derechos reales, ¿no? Derechos de propiedad, derechos de posesión. Vienen figuras civiles importantes como lo es la usucapión, etcétera, ¿no? También una figura interesante donde se observa ya la mala fe, la buena fe, en qué consiste ello, cómo nació, etcétera. Y por último, observo que los contratos son el último tema que coloqué, en el cual, bueno, pues también, básicamente lo que pido aquí es origen de la figura y, obviamente, origen de la figura relacionado a la materia, ¿no? Que es al derecho romano, y pues cómo se dio, cómo surgió, cómo nació, y obviamente, pues también, lo que es de forma genérica en esencia, ¿no? Cuando te estoy explicando los, la personalidad jurídica, cómo se pierde esa personalidad jurídica, comparándolo con lo que es la capacidad legal, es a lo que me refiero, ¿no? En Roma, cómo se desarrolló, actualmente cómo es. Tal vez hacer una comparativa entre el antes y el ahora, pues es interesante, pero eso ya lo dejo en sus conclusiones, ¿no? Que también tiene que tener cuartillas, interlineado, conclusiones, referencias, formato APA. Ahí viene una liga en donde podemos observar cómo se referencia en formato APA. Así es que si es un trabajo, tiene que ser un trabajo de calidad. Para que tenga la máxima puntuación, tiene que ser un trabajo de calidad, ¿vale? Entonces, ello, bueno, pues ya nos tiempo de poderlo compartir aquí en sesión clase, a menos que tú ya lo hayas realizado, Javier, pues incluso te obsequiaría o me regalarías también tú unos minutos para poder darme ese punto. Si todavía sigues trabajando en ello, pues bueno, no pasa nada. Solamente sí quiero recordar esos puntos o recalcar esos puntos.
pero pues no sé si tengas alguna duda de forma genérica ya sea el proyecto, alguna aportación también del proyecto, temas vistos en sesión clase, una conclusión final, un comentario final para terminar de cerrar derecho romano. Te dejo un poquito el uso de la palabra y tú dime comentarios finales, también no tratando, siendo la verdad críticos, constructivos, para que una servidora también pues mejore, ¿no? La forma didáctica de poder eh, pues compartir, ¿no? Un poco el conocimiento o la guía que, que vine pues o que tuve la fortuna pues, de que se me asignara en esta ocasión para con ustedes. Te escucho, Javier, dímelo a parte final. Comentarios, aportaciones. Pues comentarios, profesora. Pues Dime. voy muy atrasado, la verdad. Eh, Le digo, se me complicó el asunto del trabajo. Tuve un detalle de malestar. Estuve un poco mal, la verdad. Me dio como vértigo. Tuve mucha jaqueca. La misma presión de estar en la computadora, en el trabajo, pues me daban malestares de cabeza tremendos. Y pues la verdad me tuve que retirar tantito porque, pues sí, sentía que reventaba muchos dolores de cabeza. Entonces, voy muy atrasado, honestamente voy muy atrasado en cuanto a los trabajos. Ok, Estoy tratando de irle avanzando poco a poco y es que el negocio, pues no puedo retirarme totalmente del negocio que tengo. Este, Me absorbe mucho tiempo. De hecho, esto del estudio, en verdad, entré a estudiar por aprender, no tanto por en un futuro ejercer. ejercer exactamente, Ok, sino por aprender, porque he tenido muchos conflictos legales por parte de mi mamá. Y ok, pues a veces se pone muy potente de decir, y como acaba de decir, pues hay abogados que en verdad pues no más piden y piden dinero y no avanzan, no llevan de acuerdo los escritos, ni siquiera van y verifican. Entonces, o sea, me llegó un momento que dije, pues ya basta, ¿no? O sea, digo, la ignorancia siempre va a estar hasta que uno la quiera. Y así es. pues, en base a ello, la verdad, me metí a esto porque dije, no, pues, tengo que aprender, no para, como comentamos un rato, para ejercer, pero al menos para pues, poderse defender en la vida, ¿no? O sea, digo, mientras que esté uno aquí en esta vida, gracias a Dios, pero esa es mi visión, aprender para poder llevar a cabo conocimiento o saber cómo se desarrolla este tipo de, que ya ve que en la vida de hoy, pues, pues problemas de todo, ¿no? Y pues el derecho es el que, de otra manera, es el que, pues hay que saber interpretar los artículos, como dijo hace un momento, saber de dónde, saber cómo y el por qué. Entonces, sí se me complicó, la verdad, bastante, bastante. Y pues estoy tratando de, en verdad, digo, de echarle todos los kilos. Y si no, ya decía, pues yo creo que me regreso de nuevo a cuatrimestre nuevamente para, para Ok, ¿cómo se llama? Pues, ahora sí, para poner la atención, es que digo, se me complicó por mi trabajo, la verdad. Digo, mi ok. negocio no lo puedo dejar, digo, de una otra manera me reditúa bien, pero pues estoy en una situación compleja de personal y pues tuve que estar al frente del negocio de plano de lleno y pues eso es lo que a mí me está afectando bastante. Ok, sí, mira, en relación a ello no te preocupes. Dentro de lo que esté en mis manos hasta esta semana, digo, no es presión, pero esa es la forma en la cual pues se viene manejando esta situación, ¿no? Hasta que termine esta semana, yo voy a estar a cargo de esta asignatura, salvo petición en contrario, pero la próxima semana, que la semana ya de recuperación, no sé cómo se lleva, en realidad voy integrándome a este cuatrimestre, no sé cómo se ve la recuperación, pero me parece ya está a cargo de las asesoras. Entonces ya no es un tema que pues yo vote o que, bueno, ya háganse bolas, ¿no? Sino que obviamente pues trato de estar al pendiente, trato de comprender estas situaciones, como te
como la acabas de comentar, comprendo tu postura, comprendo y es válido también, la valido no, yo no doy únicamente conocimiento, comparto conocimiento para quienes forzosamente deseen ejercer la carrera. Si en algún momento cambia tu visión, perfecto, tienen las herramientas, pero si no, perfecto, tiene los conocimientos. Entonces, yo creo que no se desdeña esta parte, ¿no? Importante, porque como bien dije hace un rato, hay, yo creo que el derecho, número uno, pues nunca se deja de aprender. Número dos, es para todos, no es para abogados nada más. Entonces, es para todos, se le aplica a todos y yo creo que parte de la formación básica de una estructura, de un sistema educativo nacional, creo que debe de llevar derecho en todos sus ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que te sirve cotidianamente. A ti como persona, quieras o no, te aburra o no te aburra, derecho obviamente pues te va a servir, ¿no? Ya cuando le entramos a la vida de adulto, vemos las problemáticas en las que obviamente pues existen y es muy fácil, ¿no? A lo mejor el desconocimiento, pues que te lleguen a engañar, ¿no? A decir, mira, el proceso se lleva así o esto es así, acá, con dinero, con esto, con lo otro, cuando hay obviamente pues cosas en las cuales son totalmente diferentes, ¿no? Como nos vienen a contar, nos vienen a decir, y solamente ¿por qué? Porque desconocemos. Entonces, es la parte también importante o bondadosa que yo observo que aunque no, como bien dices, no sea nuestro objetivo ejercer, que también es válido, este, conocer, ¿no? Entonces, el conocimiento es poder, repito, y pues me gusta tu disposición. Aplaudo también tu que reconozcas, obviamente, pues esa cuestión del atraso. Los tiempos no los pongo yo en relación a igual ajustarme con un plan establecido de estudios. Si fuera por mí, inclusive, pues lo seguiría apoyando con tiempo. Ya no está, después de esta semana ya no está en mí, después de esta clase ya no está en mí. ¿Por qué? Pues porque ya culmino, ya cierro, pero pues igual, quedo a la orden, todos saben cómo contactarme, no sé el tema con la forma de recuperación, si existe por ahí algo todavía, pero por lo que es esta semana, por lo menos hasta que termine pues, las clases como tal, sigo estando, soy materia dispuesta. Entonces, mi compromiso también es, se me he rezagado también un poquito en la revisión de trabajos. eh, lo acepto igual por carga de trabajo, por una reestructuración también que he tenido, pero pues cuando lo reviso, créanme pues con la atención debida, ¿no? Para obviamente pues una mejor formación para ustedes y obviamente también de ahí me retroalimento yo. Y pues nada, creo que fue un placer también para no alargar mucho más esta parte. eh, Creo que fuiste el más activo dentro de lo que es, eh, tal vez sí, ¿no? Vas atrasado en trabajo, pero más participativo, estuviste más en sesión clase, entonces yo creo que eso también cuenta, y no nada más lo digo yo, sino fueron lineamientos ya también establecidos por la propia institución, ¿no? Al estar en clase, después participar, son pequeñas décimas que van anexando, pero en la medida de lo que esté en mis manos, pues apoyar esta parte, ¿no? Este, hasta donde alcance, si no, pues ya lo checarán las asesoras. No creo que sea tampoco un, un tema bastante complejo, o no lo sé, lo desconozco, pero bueno, tal vez ya tocará esa parte. Por lo que está en mis manos, pues agradezco mucho también tu presencia y aportación dentro de lo que fue esta asignatura de romano. Mañana pues todavía nos vemos, pero ya cerrando también otra materia, pilar, que es Civil uno, ¿no? Entonces, pues gracias Javier, gracias a todos los que ven también cotidianamente las grabaciones y que de repente también me hacen sus comentarios, ¿no? Porque también observo quién sí en su momento y en los trabajos quién no, ¿no? Voy a desahogar todo lo pendiente esta semana para que pues ya quienes tengan que recuperarse, pues se recuperen la próxima semana, la primera semana de mayo. ¿Sale? Gracias, buenas noches y que estés bien. Nos vemos mañana. Igualmente, profesora, gracias, le agradezco. Hasta luego. Hasta luego.